da mucho gusto darles la bienvenida a su programa Vidas que Educan. Se está convirtiendo en una tradición entre nosotros la conversación, la reflexión, porque son testimonios de fe. Conversamos acerca de la forma en que Dios dirige nuestras vidas para darnos una misión. Hoy tengo un invitado especial porque viene de un área en la que no habíamos tenido conversación, de la arquitectura. Veremos cómo en un momento nuestro invitado tuvo que decidir por la arquitectura. Quédense, hoy vamos a conocer más de la vida de un joven arquitecto, Rubén Hernández. Qué gusto que siguen con nosotros en esta conversación que les he anunciado. Muchas gracias, Rubén, por venir aquí al escenario de Vidas que Educan. Hombre, con gusto. Al contrario, un placer estar aquí con todos. Oye, ¿con qué arquitecto, eh? Arquitecto, sí. Gracias a Dios. Déjame hacerte una pregunta muy diferente a otros invitados, ya que eres arquitecto. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de la arquitectura? Lo que más me gusta de la arquitectura actualmente creo que es una profesión en la que podemos influir en la vida de las personas para acercarlos al modelo de Dios a través de la influencia del espacio, claro. La influencia del espacio, fíjate. El espacio que habitamos. Sabes, ahorita que te estoy viendo me estoy acordando de que yo le di clases a tu papá, imagínate. Sí. Sabes que yo era estudiante de la escuela normal y me tocaba hacer mis prácticas en la escuela primaria aquí de la Universidad de Montemorelos y me tocó el grupo de sexto año. Sí, sí. Y tu papá era un alumno de sexto año. Sí, sí, cuando yo estaba practicando. Desde entonces hemos mantenido muy buena amistad con tu papá, ¿sabes? Sí, sí, igual. Igual sí. Lo recuerdo y le manda saludos cada vez que hablo con él. Gracias, Rubén. Así que yo sé que han andado por diferentes partes del país y que además tu mamá no es mexicana. ¿Y en dónde naciste, Rubén? Yo nací en Guadalajara, en Zapopan, en Jalisco. ¿Sí? En la zona ahí de Zapopan, pegado a la ciudad, ya es zona conurbada, pero efectivamente por el trabajo de los dos papás, de mis dos papás, nos movimos mucho. Entonces realmente allí nací, vivimos los 2 primeros años y luego nos mudamos. ¿Dónde estudió tu papá medicina? Él inició aquí en la Autónoma de Nuevo León y terminó en la Autónoma de Guadalajara. Allá, por eso estaban en Guadalajara. Ajá, entonces. Correcto. Y mi mamá trabajaba ahí en un hospital ahí en la Tu zona. papá hizo una especialidad, ¿verdad? Sí, él tiene la especialidad de radiología y diagnóstico por imagen. ¿Y la hizo también allí mismo en Guadalajara? No, esa fue posterior, ya después trabajando para la obra, más adelante hubo la oportunidad y la especialidad la hizo en el Hospital Español en la Ciudad de México. Ah, muy bien. ¿Y cuántos hermanos son en tu casa? Somos 3 hermanos de hermanas. Nada más yo soy varón. Está mi hermana mayor, Ivonne. Ivonne, que la acabo de ver, por cierto, hizo un viaje en estos días y la saludé con mucho gusto. Sí. Ajá, exactamente. Y mi hermana menor, Rocío, que también está por aquí trabajando en el ISAR. Rocío es maestra ¿ella estudió para ser maestra? Ella estudió para ser maestra, tiene especialidad en físico-matemático, pero igual también siempre le ha gustado mucho la música, entonces también hizo dirección coral. Sí, da la impresión de que estudió música y dirección coral, ¿no? Por la forma en que conduce como maestra, que tiene un coro de niños y grupos musicales de niños. Así es. Así que naciste en Guadalajara. Nací en Guadalajara, igual mi hermana mayor, y de ahí nos movimos a varias partes por el trabajo de papá es médico, médico y mamá enfermera. Ajá. Entonces, en realidad somos de familia de ciencias de la salud, pero yo fui el rebelde. Bueno, también mis hermanas no estudiaron algo así. Ninguno de los tres. Ninguno de los tres estudiamos por el área de la salud, pero por el trabajo de ambos nos movimos como hijo de pastor, básicamente, ¿no? 3 años en un lugar, 4 en otro, 2 en otro, en las clínicas, en los hospitales de la obra, porque los hospitales que son administrados por la Iglesia
iglesia Es adventista. correcto, así es. Oye, ¿y tu mamá de qué país es? ¿De Mi país mamá centroamericano? es salvadoreña, ella nació en Salvador, en la ciudad Sí. de San Salvador, pero se vino a los 14 años aquí a la Universidad de Montemorelos a estudiar, buscando estudiar, terminar la preparatoria, iniciar estudiar enfermería, yo recuerdo. Entonces, desde sus 14 años está aquí en México. En realidad ella ya tiene la nacionalidad mexicana hace años, ¿verdad? Sí, yo recuerdo cuando llegó tu mamá a estudiar enfermería. Pues sí. ¿Han ido ustedes a El Salvador? ¿Tienen familia allá? Sí. ¿Has ido a El Salvador? Hemos frecuentado la familia de allá y los lugares de la casa de la abuela y Claro. de los tíos. Claro, ¿la primaria la hiciste totalmente en Guadalajara? No, de hecho ni siquiera. Como le comentaba, nacimos y a los 2 años de vida nos movimos a otro lugar en Zacatecas, de donde es la familia. Sí, claro. De hecho, fuimos a un rancho. Río Grande, ¿no? ¿Cerca de Río Grande? Cerca de Río Grande, pero es un rancho, ¿Sí? rancho. Ahí se fueron a vivir. Yo se puedo decir que crecí en el rancho. Muy bien. Fuimos a vivir al lugar, al ranchito de donde es la familia de mi papá, Muy bien. donde originalmente la abuela y el abuelo son varios de mis tíos y mis abuelos agricultores, ganaderos, y estuvimos ahí como 3 años, 4 años. Luego entramos a la primaria en Río Grande. Sí, en Río Grande, Zacatecas. Perdón. De ahí nos movimos a Tabasco, a la clínica de Tulipán. Sí, claro, está cerca de Villahermosa. Es cerca de Villahermosa, pero es un municipio. La iglesia adventista tiene ahí una clínica y ahí estuvieron. Ahí estuvimos. Ahí inicié el kinder y el primer año de primaria. De veras. Sí, así que después de eso, primer año, regresamos a Zacatecas y ahora sí a Río Grande. Sí. Y en el colegio Río Grande, que es el colegio de la iglesia, allí terminé segundo, tercero, la mitad de cuarto. Y después de la mitad de cuarto nos movimos a Tuxtla Gutiérrez, de Río Grande a Tuxtla Gutiérrez. Qué barbaridad. A iniciar allá la obra médica, ahí cerca de los edificios donde viven los pastores y todo, había una pequeña clínica. Una pequeña clínica. Allí fue mi papá y mamá a trabajar, entonces yo estuve en el colegio Gilberto Velázquez, que es el de allí también de la iglesia, la mitad de cuarto, quinto y la mitad de sexto. Y dime, ¿la secundaria dónde la hiciste? ¿Dónde te graduaste de primaria? En Tuxtla y en México. De veras. ¿Y entonces la secundaria la hiciste dónde? En México. Ese sí fue toda completa por primera vez. Muy bien. ¿Y la preparatoria? Y la preparatoria en Villahermosa. En Villahermosa. ¿Y luego entonces hiciste tu carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León? No, en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey lo hiciste. De la preparatoria me vine yo al TEC de Monterrey. Al Campus Monterrey. Al Campus Monterrey. Así que los padres del área de Ciencias de la Salud, los hijos, un arquitecto, dos profesoras. Así son las vidas que educan, porque Dios tiene una misión para cada uno. Pero no se vayan, vamos a hablar de la misión de Rubén. ¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable por medio de la arquitectura, promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte, producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad usando los medios de comunicación, o desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo. Escuela de Artes y Comunicación, para los que con su creatividad buscan dar soluciones. Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información, um.edu.mx. Qué bueno que siguen con nosotros en Vidas que Educan, en esta conversación con Rubén Hernández. Oye, Rubén, entonces tus padres del área de la salud, médico, enfermera, tus hermanas en el área educativa. Profesora, sí. ¿Cuándo supiste que querías ser arquitecto? Pues fue una decisión muy, yo diría, dirigida por Dios. Eso es importante. Porque no fue algo que yo haya tenido así marcado. Sí, desde pequeño. No, a mí me gustaba mucho
hacer cosas, dibujaba en todos los cuadernos. De hecho, por ahí compartí alguna plática de hasta me regañaban los profesores porque siempre rayaba y dibujaba en clases y todo, pero no tenía específico que yo quería hacer esto. En la preparatoria, cuando en los últimos semestres, en la preparatoria en la que estaba, tenía la especialización de físico-matemático, ciencias humanas, químicas y todo. Eso sí, siempre me gustó el área de las matemáticas, de las ciencias exactas y esto. Diseñar y crear cosas, desarmaba cosas en la casa y las volvía a armar para ver cómo funcionaban o qué podía cambiarles. Entonces tomé esa área en la preparatoria porque era lo que me llamaba más la atención, y esa área tenía 2 especialidades, tenía informática y tenía dibujo técnico. Entonces pues yo dije, a mí me gusta más el dibujo, me metí a dibujo técnico y fue la primera vez que aprendí y vi esto del dibujo arquitectónico y los dibujos que se hacen para luego construir cosas. Y me gustó esa mecánica o esa dinámica, pero no lo tenía así decidido. En las últimas semanas que teníamos que decidir, porque ya estaba acabando la prepa, pues todo el mundo me decía que fuera médico. Crecí en hospitales, o sea, salía de la escuela y me iba al hospital porque mi papá y mi mamá estaban ahí, así que crecimos en los pasillos de los hospitales, en urgencias, conociendo a todo el mundo, sabía perfectamente cómo funciona un hospital y qué hace cada quien. Entonces me decían todos, pues médico, vas a ser médico, ¿no? Ya le sabes, me metían a las operaciones y veía cómo hacían. Y dije, bueno, puede ser. También con clubes y en la iglesia me gustaba participar mucho y predicar desde niño, desde conquistador, lo cual seguimos con la tradición de la familia, con Iker y con todo eso. Ellos siempre ha sido así, mamá nos inculcó mucho eso. Entonces en la iglesia me decían que iba a ser pastor, o sea que el niño predicador, entonces pastor. Entonces en la iglesia era pastor y en el hospital era médico. Dije, pues bueno, una de esas 2 tiene que ser. Pero tenía esa inquietud de que a mí me gustaba otra cosa, ¿no? El diseñar, dibujar, crear cosas que no existían antes y esto. No tenía un acercamiento mucho con las carreras. Así que en esa última semana llegaron a la preparatoria de diferentes universidades a mostrarnos las carreras que tenían. Y llegó el TEC de Monterrey. Y entonces pusieron ahí todas las informaciones, nos dieron una plática y hablaron de una carrera en la que se creaban cosas, que se diseñaba el espacio donde vivías, y me llamó mucho la atención. Le pregunté y me dieron un folleto, arquitectura. Entonces dije, arquitectura. Bueno, también me gustaba el derecho, por cierto, pero en la iglesia no había y no era muy común abogados adventistas por lo que implica eso. Entonces, me gustó eso, empecé a investigar, estuve una semana trabajando con un licenciado, estuve una semana trabajando ahí, bueno, el hospital ya lo conocía, ya conocía la iglesia, pero no conocía a nadie arquitecto, así que no pude tener mucha relación. Cuando fuimos a cuando llegó esto del TEC, vi esa carrera y le dije a mi mamá, quiero estudiar ahí. Quiero estudiar en el TEC. ¿Y qué quieres estudiar? No sé, pero quiero estudiar ahí. Puede ser lo de medicina, le digo, porque ahí tienen medicina, o puede ser arquitectura. Y me dijo, ¿arquitectura? ¿De dónde arquitectura? No hay nadie en mi familia, ni en los tíos, ni antes de mí que sea arquitecto o ingeniero civil. No recuerdo a alguien que sea eso. Y me dijo, ¿y arquitectura de qué es? Y ya le expliqué, mira, es esto y esto. Entonces me dijo, mira, ve a hacer el examen y vemos que Dios pone. Le pusimos en oración esa semana. El último examen que había para entrar al TEC de Monterrey era en una semana. Así que tuvimos una semana para decidir allí. Para ese examen la gente se prepara 6 meses, 1 año. Yo tenía una semana, así que escribí en un papelito Josué 1:9 y me lo puse en la bolsa de la camisa. Es una gran promesa, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque yo no tenía claro, y a mí me gustaba una cosa, pero todos me decían, y el entorno me decía que otra. Entonces yo decía, pues a lo mejor es tú, Dios, diciéndome que esto, y yo estoy queriendo ir por otro lado. Entonces dije, bueno, este examen va a definir si entro a esa universidad o no, porque no tuve tiempo de prepararme, así que lo apunté y dije, Señor, este es un paso de fe. Confío en tu promesa. Sí, porque también el sistema adventista decía, escoge algo que haya en Montemorelos. Claro. Para la ayuda de los papás. Claro. Y yo dije, bueno, en Montemorelos no hay arquitectura. Hay medicina, pero no hay arquitectura, y hay teología. Entonces dije, mira, déjame presentar el examen. Si no lo paso, es un examen muy complicado y tengo una semana. Si no lo paso, es una señal. Es una señal y vamos a ver lo que hay en Montemorelos. Sí. Lo escribí, me lo puse, me fui y lo presenté. A las 2 semanas nos llegaron una carta del TEC de Monterrey que gracias a Dios había aprobado y que por mi puntaje me estaban ofreciendo una beca. De veras. Ajá. Así que fíjate, en este asunto de elegir
la vocación, la misión de la vida, pues la gente puede decir muchas cosas, incluso nuestros padres, pero lo importante es lo que Dios te diga, el compromiso que te hagas con Dios. Fíjese, el momento de elegir qué carrera fue cuando me senté en el examen, me lo pusieron en la mesa, lo abrí y decía, ¿a qué campus está aplicando? Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Qué carrera? Y ahí. Allí dije yo, tengo que poner algo. Pues no les puedo decir, bueno, estoy entre medicina y teología. Dije, arquitectura. Mira nada más. Hice una oración. Señor, pues ya estoy aquí. Estoy aplicando allá porque no hay arquitectura en Montemorelos. Así que la voy a poner, arquitectura. Si no lo paso, ahí se van juntos. Ahí se fue el TEC y se fue arquitectura. Mira pues. Le puse arquitectura, respondí el examen. Pues excelente. Y durante ese tiempo de estudiante conociste que no es tu esposa. ¿De dónde es ella? Ella es de Monterrey. Mi Muy esposa bien. es de Monterrey. Pues gracias a Dios las cosas se dieron con la beca y todo. Entonces pude venir a Monterrey a estudiar. Pero lo primero, yo tenía muy clara dos cosas con ese antecedente. Dije, mira, pasar ese examen y haberlo aprobado con la carrera de arquitectura ahí fue porque Dios me permitió hacerlo. Claro. Fue indicación de Dios. Así que yo vine a Monterrey con la idea, tengo que terminar esa carrera y tengo que servir en la iglesia con esa carrera. Mira qué bien. Porque no hay arquitectos adventistas que yo conociera en ese momento. Sí, sí. Y yo veía que había una necesidad importante. Dije, bueno, si hay muchos médicos, si hay muchos pastores, si hay muchos maestros, que bueno, no hay arquitectos. Yo no pude encontrar cuando lo busqué. Y se hacen falta. Entonces, si Dios me permite hacer esto, es porque debo servir con esa carrera en la iglesia. Definitivamente. Así que vine acá pensando en terminar esa carrera y servir. Y la idea era servir en la iglesia desde entonces. Entonces, vine aquí y busqué una iglesia inmediatamente a dónde ir. Ahí en Monterrey. Ahí en Monterrey. Y así que allí te encontraste con la muchacha. Es correcto, sí. En el Ministerio del Canto, porque nos gusta cantar. También. Yo cantaba allá. Oye, pues Dios te ha dado, Dios te ha conducido tu vida. Ahora queremos saber cómo orientaste tu vida al conocer a tu esposa y cómo orientaste tu vida de servicio. No se vayan, amigos, regresaremos para seguir conversando con Rubén. ¿Te gusta pensar en soluciones tecnológicas que podrían cambiar el mundo? En la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si quieres desarrollar tecnologías para resolver problemas por medio de la ingeniería en sistemas computacionales, diseñar y gestionar proyectos automatizados y sustentables por medio de la ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, facilitar soluciones por medio de la ingeniería en gestión de tecnologías de la información, optimizar recursos organizacionales por medio de la ingeniería industrial y de sistemas. Facultad de Ingeniería y Tecnología. Para los que quieren innovar por medio de la tecnología, Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Vamos a ver la forma en que Dios siguió guiando a Rubén. Entonces, en la iglesia conociste a tu esposa. A Betty, sí, a Elizabeth. Llegué a la iglesia, estuve ahí un tiempo y ahí en la iglesia hay un grupo que cantaba, o sea, que es un grupo establecido y todo. Entonces, en alguna ocasión yo pasé y canté un especial y ellos me escucharon. Y me dijeron, oye, qué bueno que escuchamos que cantas. Fíjate que estamos solicitando o requiriendo estas voces. Si quieres, ven y haces la prueba. Fui y ella en ese grupo cantaba mi esposa. Ahora mi esposa. Entonces, claro, ahí la conociste. En el Ministerio del Canto, que iba a la misma iglesia. Quiere decir que tú te mantuviste en el entorno de la iglesia, trabajando con los jóvenes, con los clubes, y además ¿tenías que trabajar para pagar una parte de tus estudios? Sí. Hubo, al principio de la carrera, pues la beca y la situación de apoyo de aquí de la universidad, no de la universidad, de la obra, al trabajo de mis papás, que te da una ayuda porque tus papás... Ajá, porque eran obreros, salí adelante con mi beca y el apoyo, ¿no? Porque pues el tecnológico es una universidad cara. Sí. Entonces, pero luego esa situación cambió, la situación de trabajo de mis papás y del entorno familiar cambió y dejamos de recibir esa ayuda y entonces ya no fue suficiente, ¿no? Entonces yo tuve que empezar a trabajar para pagar cada semestre. ¿Y trabajabas en el área de arquitectura? En lo que sabía hacer, en lo que estaba a la mitad de la carrera.
¿Ibas a algunos despachos de arquitectos? Empecé a trabajar con algunos despachos, con algún cliente, con los mismos estudiantes que en las clases que a mí me iban bien, luego ellos venían y me decían, oye, ya sabemos que tú sabes hacer esto, ayúdanos. Y pues en el TEC tienen poder adquisitivo, yo claro, te ayudo, pero sí te pagamos. Y entonces los mismos estudiantes, clientes de afuera, llegué a trabajar en 3 lugares al mismo tiempo porque había que... No es un lugar bonito, pero es una buena lección de vida. Cuando lo estaba viviendo yo decía, ¿por qué, Dios? A ver, yo en esta universidad soy tu hijo, yo soy el que soy fiel a ti. Y estos compañeros tienen la vida resuelta, no les interesan las clases porque sus papás les pagan, porque son de familia noble. Y, o sea, ¿por qué yo tengo que sufrir tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? Después de tiempo entendí que el camino que el Señor, este versículo que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Todas. Sí, claro. Y dime, ¿qué sentiste? Porque la Universidad de Montemorelos abrió la carrera de arquitectura. Y en un momento dado, pues se pensó en que tú vinieras a la carrera de arquitectura como uno de los docentes. Y cuando llegó eso a tu vida, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo tomaste? Fue... La gran bendición es que llegó desde el inicio, cuando me tocó iniciar junto con Enrique y con Felipe, el arqui Enrique. Son Bernal, fundadores, pues, de la carrera de iniciar la carrera de arquitectura aquí. Sí. Después de sufrir mucho y terminar la carrera, yo empecé a trabajar en Monterrey. Gracias a esos trabajos que fueron bien difíciles, fui conociendo gentes. Cuando terminé mi carrera, yo ya trabajaba en el ambiente, ya conocía el entorno, tenía contactos, trabajaba en San Pedro. El arquitecto que me apoyó y con el que fue mi cliente más frecuente, pagó una parte de mi graduación, el arquitecto Castillo, que le agradezco muchísimo. Es una persona que Dios utilizó en mi vida. Sigue teniendo ahora empleados de nuestros exalumnos ahí con él. Egresados de aquí de la carrera de arquitectura. Ahí con ¡Qué él. Bien! Entonces, Qué bien. Con él aprendí muchísimo. Trabajé en San Pedro Garza García, que es uno de los municipios más prósperos. Y trabajando allá, en algún momento tuve una conversación con la doctora Ruth Hernández, que es mi prima. Claro. Vicerrectora académica asociada de esta institución. Actual, ¿no? Y ya con muchos años de servicio aquí. Hablamos por otra cosa, estábamos platicando y yo le comenté, porque en alguna ocasión vine y le dije, oye, sería bueno que allí hicieran esto y esto de la planta física. Y me dijo, oye, ¿no has platicado con el arquitecto Bernal? Le dije, no lo conozco, no tengo idea de quién es. Me dijo, fíjate que es un muchacho, un arquitecto que ha estado viniendo a trabajar. ¿Por qué no hablas con él? Porque él nos dijo algo muy parecido a lo que tú me estás diciendo. Tal vez si hablan, a lo mejor puede ser que lo que me dices pueda aplicarse y no sé qué. Dije, pues está bien. Oye, ¿le paso tu número y que te hable? Sí, pásaselo. Yo tenía mi trabajo allá, mi empresa, era socio ya del despacho donde estaba y todo. Me marcó Enrique. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres Rubén? Sí. ¿Tú eres Enrique? Sí, fíjate que yo estoy trabajando aquí. Empezamos a platicar. Coincidíamos en muchas cosas. Entre ellas, la necesidad de que la iglesia tuviera esta profesión como un que se levantara la carrera de arquitectura. Claro, porque tanto él como yo y como Felipe y muchos de los compañeros estudiamos fuera con una visión diferente, ¿no? Pero la iglesia tiene esta necesidad o esta área que necesita ser atendida. Y decíamos, tenemos que hacerlo. Y me dijo, oye, ¿cómo ves si empezamos? Fíjate que aquí hay esta idea de empezar. Le dije, ¿cómo ves? ¿Me apoyas? Le digo, claro. ¿La tomaste como un llamado de Dios? Por supuesto. En algún otro momento lo compartí en una charla. En ese momento en el que se dio la conversación y empezamos a platicar, yo realmente estaba en una posición muy cómoda en Monterrey. Sí. Podríamos decir que cómoda en el sentido de éxito. Digamos que tenías resuelta tu vida inicial éxito, como profesional. El éxito como lo entiende el mundo, sin la misión que Dios te da. Sí. Profesionalmente estaba muy bien, tenía mi propia empresa, era socio del otro despacho, trabajando en San Pedro, proyectos grandes, con un buen sueldo, tuvimos oportunidad de adquirir bienes y todo. Y aún así, no, para mí, en algún momento, y le platicaba con mi esposa, le decía, a veces llegaba a la casa y me decía, ¿qué tienes? Le digo, no, pues nada, no, te conozco, sé cómo vienes. Y le decía, mira, siento que estoy trabajando para Faraón, le decía, porque los mejores años, el mejor tiempo, lo mejor que puedo hacer, se queda allá en una empresa. Y de todos modos, siempre tratábamos de estar activos en clubes, en el Ministerio Juvenil, porque yo sentía que teníamos que apoyar de alguna manera la obra de la iglesia. Oye, Rubén, y ahora voy a saltarme un tiempo, porque ahora tú tienes la oportunidad de formar a
jóvenes para que sean arquitectos, porque ahora estás en una posición de coordinador de la carrera de arquitectura. Sí. ¿Consideras que tienes un legado importante para ellos? Considero que Dios me utiliza a pesar de mis deficiencias. Eso considero. Claro, eso es muy importante. Claro, ¿no? porque, y yo es algo que platico con los chicos, yo no considero que sea el mejor arquitecto en muchos sentidos. Creo que hay personas mucho más talentosas que yo, creo que hay personas mucho más capaces, pero sí creo que Dios ha utilizado el camino que me hizo caminar para poder guiarlos a ellos en la misión que tenemos. Claro. Entonces, lo que Dios ha podido hacer conmigo, con el talento, con el tiempo que yo le he dedicado, porque eso fue un punto importante, decidir dejar esa otra línea y dar el paso para decir, vamos a ir a trabajar en la obra de Dios. Muy diferente el esquema, muy diferente el estilo de vida, pero para mí eso era desde el inicio, sí, era lo que buscábamos. Pues ¿no? Es que así fuiste formado. Y dime así en muy poquitas frases, ¿tú ves a los muchachos que entran en la carrera de arquitectura, los ves muy talentosos? Claro, ¿no? Es sí, que les ves mucho talento. El talento tiene algo, profe. El talento no es, yo considero que el talento no es medible. Ajá. No es medible. Sí, pues claro, tienes razón. Es perceptible. Sí. Entonces, a veces medir a todos para decir este es bueno en esto y malo en esto es complicado, pero la gran bondad de la arquitectura y de cuando Dios utiliza esta disciplina es que es una disciplina que puede influir en la vida humana de muchas maneras, no solamente construyendo, sino también dando consultoría, también desarrollando proyectos de vida. Pues tiene un campo Entonces, muy amplio, ¿no? Hay chicos que no son buenos para la matemática, pero son muy buenos para el diseño interior, y hay chicos que no son buenos para el diseño, pero son muy buenos para la investigación y para la planeación. 10 preguntas. Dígame. Dios primero, segundo, tercero. Primero. Título de un buen libro. Título de un buen libro, Vidas construidas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Trascendencia. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Ambas. Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Esto es lo que hicimos juntos. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Es mejor ser alumno. ¿Materia favorita? ¿De las de la carrera o de ¿Materia género? favorita? Materia favorita. No favorita. No, la no favorita, resistencia de materiales. ¿Letras o números? Letras. Dime en una frase, ¿qué le vas a enseñar a tus alumnos ahora? Les voy a enseñar a seguir al arquitecto divino. Muchas gracias. Qué inspiradora conversación. Muchas gracias, amigos, en esta conversación inspiradora con Rubén Hernández. Nos vemos en la próxima. Como han visto y escuchado, las vidas que educan. Pues los intereses desde que Rubén era pequeño, también el ejemplo que vio en sus padres, la orientación a la salud, tanto de su papá como médico, de su mamá como enfermera, la orientación que tuvieron sus hermanas, pero él tenía que decidir. Y así es que se captura la misión de Dios. Al final de cuentas, es una decisión, un compromiso entre Dios y nosotros. No se olviden de enviar comentarios a nuestras redes sociales Vidas que Educan. Las vidas que educan deciden bajo la dirección de Dios para servirle a Él y para servir a los demás. Así será por la eternidad.